Ya de regreso en este especial 18ero, estamos con don Damián Lo, quien es un joven historiador que nos va a explicar, y ponga atención a esto porque yo creo que, hoy casi me caigo con el brazo. Yo creo que hay mucha gente, muchos chilenos, que no saben exactamente la historia de nuestro país, o no la historia, yo creo que todos entendemos que nos libertó Bernardo Higgins, yo creo que todos entendemos de alguna forma quién es Carrera, los Rodríguez, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay gente que o no sabe exactamente qué se celebra el 18, cuándo sería el Día de la Independencia, cómo se fue gestando esta fiesta que finalmente nosotros decimos 18 de septiembre, Independencia de Chile. Para conversar de este tema, ponga atención realmente, porque son datos que muchas veces no todos los manejamos. Estamos con don Damián Lo, historiador. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Karim, bien, ¿y tú? Bien también, un poco en 18, bien en 18. Sí, pues estamos en fecha. Estamos en fecha. Exactamente. Oye, Damián, lo que yo introducía recién al público justamente era respecto a esto que yo no te digo exactamente que todo el mundo ignore. Hay harta gente que tiene más claridad de la historia. Sin embargo, hay harta gente que tiene una confusión. ¿Podríamos explicar un poco qué es el 18 de septiembre? Ok, mira, hay una cosa, la historiografía, la forma en que investigamos la historia se ha renovado mucho en los últimos 20 o 30 años. Entonces, muchas de las interpretaciones que eran clásicas que son clásicas para el currículum escolar hoy día están muy cuestionadas. Entonces, de alguna manera no es que uno sea el Grinch de las fiestas patrias, pero uno como historiador está obligado siempre a cuestionar todo lo que sabemos, claro, o lo que tenemos por sabido. Claro, de hecho es parte de la labor. Es parte de la labor. Y es parte del ser inteligente cuestionar todo también. Entonces, nosotros tenemos la celebración del 18 de septiembre de 1810, pero tenemos la situación bastante curiosa de que la independencia real y formal del país se consolida años después, entre las campañas militares de 1817 y lo que es la declaración oficial y formal ratificada un 12 de febrero de 1818, un año después de la... De acuerdo a eso, el 12 de febrero de este año estaríamos cumpliendo recién los 200. Exactamente, cuando conmemoraban las fuerzas patriotas conmemoraban un año de la batalla de Chacabuco, que fue una de las batallas decisivas donde son derrotados el grueso de las fuerzas realistas que quedaban en el país. Entonces, hay una interpretación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué consagrar en la memoria popular, en el currículum educacional, el 18 de septiembre de 1810? Yo creo exactamente, ¿por qué? Tiene sentido en relación con el tipo de país que se construyó a lo largo del siglo XIX, el tipo de república que se construyó a partir de la década de 1830, que es cuando comienza a haber un Estado en forma en Chile con el régimen conservador. Entonces, se constituye un país con un discurso nacionalista, con una suerte de religión de Estado nacional, un país muy elitista, donde la concepción de ciudadanía está muy restringida y hay una, como se explica Diego Portales, se necesita un sistema político en el cual gobierne una minoría, porque la amplia mayoría es gente inhabilitada y corrompida y salvaje que no puede participar del gobierno. Entonces, en 1810 tú tienes una élite de notables chilenos que toma el poder, en la capital. En 1810 tienes una élite de notables, lo que dijo... Exacto, de notables, que toma de los ciudadanos más ilustres de Santiago, que toman, que en base a la teoría del pacto, a la teoría del derecho castellano, toman el poder. En el fondo toman el poder para reemplazar el vacío de poder que deja la monarquía en relación a su situación de élite dominante dentro del país. O sea, si nosotros somos una élite muy pequeña que gobierna una masa de rotos salvajes, ¿qué hacemos? ¿Una masa de rotos salvajes? ¿Qué hacemos si no está el rey? ¿Qué hacemos si no está la autoridad castellana? O sea, ¿qué puede pasar aquí? Y los años entre 1808 y 1810 fueron años de mucha incertidumbre, donde se temía que de repente el populacho que vivía en los contornos de Santiago pudiese intentar, ante la carencia de poder, algún ejemplo negativo, como lo que fue en las fases más radicales de la Revolución Francesa, ajusticiar a la gente de la aristocracia, saquear las propiedades. Entonces, frente a eso, se congrega esta élite, ordena sus propias fuerzas militares, con las guardias de la ciudad que hay en Santiago,
y el Cabildo del 18 de septiembre se celebra completamente acordonado. Oye, entonces finalmente, cuando se van cumpliendo años y se va diciendo de manera oficial desde el gobierno que esto va siendo así, que esto va siendo así, que esta cantidad de años va cumpliéndose, es porque el gobierno acepta finalmente que el 18 de septiembre de 1810 es cuando se produce. Exactamente, y tiene este sentido simbólico, tiene un sentido muy de el origen de una élite nacional que es la matriz desde la cual se genera la república. Y eso tiene una gran diferencia con las campañas militares de 1817, porque las campañas militares de 1817 son peleadas en un grueso por argentinos, ¿ya? No por chilenos, Ajá. ya que son la columna vertebral del Ejército Libertador de los Andes, Ajá. formado en Argentina con unos resabios de las fuerzas derrotadas chilenas, donde hay una gran participación de rotos, de gente tomada ya sea voluntaria o por la fuerza de los campos chilenos, de servidumbre, de indígenas, algunos, y de esclavos negros también. ¿Te sabes de alguna manera el por qué se le dice rotos? La verdad me pillaste con el concepto, tendrá que ver quizás con la ropa, no lo tengo claro, sino que más que nada me refiero al lenguaje que ocupa la élite para ver al bajo pueblo, a los peones, a los gañanes, a los trabajadores no calificados, que constituyen la amplia mayoría de la población. De hecho, los países de alrededor nos dicen los rotos. Puede ser. Sí, porque como nosotros a los vecinos le decimos los cholos, ellos dicen y los rotos, pero de una manera no tan despectiva, sino que... Sí, que tú lees la comunicación privada que se da entre personajes de élite en el siglo XIX y es la manera en que se refieren. Solamente que no en público, pero sí al menos en la comunicación privada. Entonces, para ir cerrando, el 12 de febrero de 1817 y luego lo que se conmemora el año después, es una gesta multinacional donde participa una gran variedad de personas. Y en cambio 1810 es una gesta mucho más restrictiva, estrictamente una élite residente en Santiago. Yo creo que por eso tiene una carga simbólica mucho más fuerte. Ok, a ver, explícame que recién me diste otra fecha. ¿El 12 de febrero finalmente de 1817 o 18? Termina de liberar. Batalla de Chacabuco son derrotados el grueso de las fuerzas españolas. Cuando intentan estas fuerzas españolas reagruparse, son vueltas ya a derrotar de forma definitiva el 5 de abril en Maipú. Y al año siguiente que se conmemora Chacabuco firmamos el acta de independencia que se incendió la original en el bombardeo a La Moneda hace 45 años atrás. ¿Y se firma el 12 de febrero de 1818? El 12 de febrero de 1818. ¿Se imaginan ustedes todos bailando hueca ahí como con traje de baño, bikini, con sol? A ver, tenemos ahí una pregunta. ¿Qué pasó entre el 2010? No, entre el 10 y el 18. Bueno, hubo... Entre el 1810 y 1818. Hubo un proceso muy largo de construcción cultural de la nación. Por ejemplo, los patriotas que asumen el gobierno de Santiago a partir de 1810 tienen esta vaga teoría de que al principio son todavía súbditos del rey español, no tienen muy claro para dónde van a ir, y a medida que entre 1810 y 1812 se consolida cierta intención ya de construir un Estado independiente, una intención muy embrionaria, comienza a construirse culturalmente la nación chilena y socialmente, porque la nación chilena no existe. ¿Qué puedes tener? No existía en esa época. ¿Qué puede tener en común el patrón del fondo, que es el aristócrata de Santiago, que es el hermano del obispo, que es el que participa de la administración colonial? ¿Qué puede tener en común con el gañán, con la masa de peones? ¿Quién los puede unir? Se necesita inventar una cohesión espiritual, una cohesión ideológica, que haga que de alguna manera haya algo en común entre las bases. Esto comienza a formar Chile. Esto se comienzan a ensayar los primeros himnos nacionales, formas de himnos, poemas a la nación, la primera bandera de la patria vieja. Comienzan algunas medidas muy interesantes como la libertad de vientres, la prensa propia. Se empieza a dibujar, yo creo que entre 1810 y 1818 comienza a dibujarse un Estado moderno en Chile y una ideología republicana nacional. Oye, que era algo que no existía antes. Cuéntame para que quede un poquito más claro, ¿qué sucede en esto que pasa el 18 de septiembre de 1810? ¿Qué sucede exactamente ese día? ¿Qué pasa?
no ese día tal vez, pero lo que sucedió que se conmemora este 18. Bueno, el mes anterior había sido derrocado el último gobernador español del periodo colonial clásico, el señor Fernando García Carrasco, si no me falla la memoria, acusado de ser muy simpatizante de los ideales de la Revolución Francesa y de tener mucha amistad con los negros y los gañanes que vivían en Santiago. Entonces eso a la élite no le gustaba. Entonces habían derrocado a este gobernador y habían asumido el poder de manera interina a los notables de Santiago, y estos notables se dan cita en 2 meses después, acá en septiembre, se dan cita para proclamar y oficializar lo que ya venían haciendo desde hace unos días. Oye, Que era administrar Santiago al menos. ¿Qué hacía Bernardo Higgins ahí? Bernardo Higgins, bueno, él era una parte importante de la administración. Su padre había sido virrey ¿Él era de del los Perú, notables? De los notables. Su padre había sido virrey del Perú, el hombre educado en el extranjero, junto con los hermanos Carreras. Todos tenían un rol ahí en esa asamblea de notables, en tanto formaban una transición entre las viejas élites del periodo colonial y una nueva clase dirigente chilena. Entonces ahí todos tenían su puesto. Ahora mismo yo no me acuerdo qué cargo tenía cada uno, pero claramente todos tenían su posición. Y mientras esto sucedía, las tropas custodiaban de que el populacho no se acercara a la plaza. Entonces quedaron mira que el populacho, ni siquiera... Toda la gente pobre de Santiago que intentó acercarse a ver el cabildo fue arrinconada por tropas de caballería en torno al Cerro Santa Lucía, porque claramente este cabildo no era para ellos. Oye, qué interesante ir sabiendo este tipo de cosas. Damián, bueno, ojalá que a la gente le haya quedado claro ¿Me das un minutito para hacer una invitación? Por supuesto. Sí, en la Casa de la Cultura de Iquique tenemos una exposición muy interesante que es una exposición que se iba a inaugurar a finales de septiembre de 1973 en la Universidad Técnica del Estado, con todo lo que es el arte gráfico de los movimientos sociales de esa época. La exposición se iba a inaugurar. Exactamente, y no se pudo inaugurar claramente por el golpe de Estado. Y ahora está disponible, ese material gráfico se rescató y está disponible para que usted lo vaya a conocer, donde hay información de cómo se veía la política en ese entonces, de cómo era el cartel político en esa época, que hubo todo un desarrollo gráfico en torno a los movimientos sociales y políticos muy interesante. Esto va a estar como hasta el 23 más o menos de septiembre, tenemos esta exposición en la Casa de la Cultura para que se acerque a conocerla. Ok. Damián Lo, entonces, historiador en nuestro programa Iquique el Día. Gracias, Damián. Sí. Que estés bien. Gracias a ti, Karim. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al Día.